A lo largo de este camino hemos hablado de la compasión, de su importancia y de los obstáculos que muchas veces impiden que se exprese plenamente en nuestra vida. Hemos visto cómo el miedo, el juicio o las heridas del pasado pueden cerrar el corazón, incluso cuando existe una intención sincera de vivir de una manera más consciente. Pero existe una fuerza aún más profunda. Una fuerza que no solo abre el corazón, sino que lo transforma. Esa fuerza es la misericordia. La misericordia no es simplemente sentir compasión por alguien. Es ir un paso más allá. Es elegir responder con amor incluso cuando habría razones para reaccionar desde el dolor, el orgullo o el juicio. Hoy, en Mente Creadora, exploraremos qué significa realmente la misericordia y cómo puede convertirse en una de las fuerzas más poderosas para transformar nuestra vida y nuestras relaciones. ¿Estás preparado? Empecemos. Cuando escuchamos la palabra misericordia, muchas veces la asociamos con un concepto religioso o con una idea abstracta que parece lejana a la vida cotidiana. Sin embargo, la misericordia es una experiencia profundamente humana. Es una forma de responder a la vida que puede manifestarse en cada momento. La misericordia comienza donde termina el juicio. Es la capacidad de mirar una situación, una persona o incluso a nosotros mismos, y elegir no reaccionar desde la condena, sino desde la comprensión. Pero esto no significa ignorar lo que ocurre. No significa negar los errores. No significa aceptar todo sin discernimiento. Significa elegir una respuesta más consciente. Una respuesta que no esté dominada por la reacción automática. En las enseñanzas de Jesús encontramos múltiples ejemplos de esta fuerza. Uno de los más conocidos es el de la mujer sorprendida en adulterio. Según la ley de la época, debía ser castigada. Las personas que la rodeaban estaban listas para juzgarla y condenarla. Pero Jesús respondió de una manera completamente diferente. En lugar de sumarse al juicio, invitó a quienes estaban presentes a mirar primero su propia vida. Aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Esa frase no solo detuvo la situación. Transformó el enfoque. Pasó del juicio externo a la conciencia interna. Y en ese espacio, la misericordia pudo manifestarse. Este tipo de respuesta no surge de manera automática. Requiere un nivel de conciencia. Requiere la capacidad de detenerse antes de reaccionar. Requiere una fortaleza interior que muchas veces no se ve, pero que es profundamente poderosa. Porque lo fácil es reaccionar. Lo fácil es juzgar. Lo fácil es responder desde el ego herido. Lo desafiante es elegir otra forma. Wayne Dyer hablaba de la importancia de elegir cómo respondemos a las situaciones. Decía que no siempre podemos controlar lo que ocurre, pero sí podemos elegir nuestra respuesta. Y la misericordia es, en esencia, una elección consciente. Una elección que no depende de las circunstancias externas, sino del estado interno. También es importante comprender que la misericordia no es debilidad. Muchas veces se confunde con permitir todo o con no poner límites. Pero en realidad, la misericordia puede coexistir perfectamente con la firmeza. Una persona puede ser misericordiosa y al mismo tiempo, establecer límites claros. Puede comprender sin justificar. Puede perdonar sin permitir que se repitan ciertas situaciones. La misericordia no elimina la claridad. La fortalece. Otro aspecto fundamental de la misericordia es su capacidad de transformar relaciones. Cuando una persona responde con juicio, la otra tiende a defenderse. Se genera una dinámica de confrontación. Pero cuando aparece la misericordia, esa dinámica puede cambiar. Porque la misericordia desarma. Abre un espacio diferente. Permite que la otra persona baje sus defensas. Y en ese espacio,
puede surgir una comunicación más auténtica. Esto no siempre ocurre de inmediato. Pero incluso cuando la respuesta del otro no cambia, algo sí cambia dentro de nosotros. La carga emocional disminuye. La tensión se reduce. Y la experiencia deja de ser tan pesada. Bob Proctor solía decir que el cambio comienza en el interior. Y la misericordia es una de las formas más claras de ese cambio. Porque no intenta modificar directamente al otro. Transforma la forma en que nos relacionamos con la situación. También existe una dimensión muy importante de la misericordia que muchas veces se olvida. La misericordia hacia uno mismo. Muchas personas son capaces de comprender a otros, pero son extremadamente duras consigo mismas. Se juzgan por sus errores. Se exigen constantemente. Se castigan internamente por no haber actuado de cierta manera. Pero la misericordia también debe dirigirse hacia adentro. Porque el crecimiento espiritual no se sostiene sobre la autoexigencia extrema. Se sostiene sobre la conciencia. Joe Dispenza explica que para generar cambios reales necesitamos crear nuevos estados internos. Y esos estados no se construyen desde el juicio constante. Se construyen desde la comprensión, la paciencia y la intención. La misericordia hacia uno mismo permite precisamente eso. Permite aceptar el proceso. Permite aprender sin castigarse. Permite avanzar con mayor estabilidad. En la vida cotidiana, la misericordia puede manifestarse en situaciones muy simples. En una conversación donde decides no reaccionar impulsivamente. En un momento donde eliges escuchar en lugar de interrumpir. En una situación donde decides no devolver una actitud negativa con otra igual. Estos pequeños actos son expresiones reales de la misericordia. Y aunque puedan parecer insignificantes, tienen un impacto profundo. Porque cada vez que eliges responder desde ese lugar, estás fortaleciendo una nueva forma de ser. Una forma que no está gobernada por el impulso, sino por la conciencia. También es importante comprender que la misericordia no significa que siempre nos resultará fácil. Habrá momentos en los que el impulso de reaccionar será fuerte. Momentos en los que el ego querrá defenderse. Momentos en los que la emoción será intensa. Y en esos momentos, la práctica se vuelve más consciente. Tal vez no logres responder de la manera ideal en el primer intento. Pero el simple hecho de darte cuenta ya es un avance. Porque la conciencia es el primer paso hacia el cambio. Con el tiempo, esa capacidad de observar antes de reaccionar se vuelve más natural. Y poco a poco, la misericordia deja de ser un esfuerzo. Se convierte en una respuesta más espontánea. Una respuesta que nace de un corazón más despierto. Y en ese punto, algo profundo ocurre. La vida deja de ser una serie de reacciones automáticas. Y comienza a convertirse en una expresión consciente. Donde cada respuesta refleja un nivel mayor de comprensión. De madurez. De humanidad. Y entonces comprendemos algo esencial. La misericordia no es solo una virtud. Es una fuerza. Una fuerza que transforma la manera en que vivimos. La manera en que nos relacionamos. La manera en que interpretamos el mundo. Y cuando esa fuerza se integra en la vida cotidiana, el corazón ya no solo se abre, se transforma. Ahora te invito a hacer una pausa interior. Respira profundamente y permite que tu mente se aquiete por unos instantes. Y desde ese espacio de calma y apertura, compartamos juntos esta oración. Padre, fuente de amor y de infinita misericordia. Hoy quiero abrir mi corazón a tu enseñanza. Ayúdame a comprender más allá del juicio y a responder con sabiduría en cada situación. Dame la fortaleza para elegir la misericordia incluso cuando no sea lo más fácil.
Enséñame a ver a los demás con mayor comprensión, reconociendo que cada persona está en su propio proceso. Y ayúdame también a tratarme con paciencia y amor, aceptando mi camino de aprendizaje. Permíteme soltar el impulso de juzgar y cultivar una mirada más consciente. Que mis palabras, mis acciones y mis pensamientos reflejen una mayor compasión. Y que mi vida se convierta en una expresión de paz, de comprensión y de amor. Amén. Hoy hemos explorado la fuerza espiritual de la misericordia. Hemos comprendido que no se trata de una debilidad, sino de una de las formas más profundas de conciencia que podemos desarrollar. La misericordia no solo transforma nuestras relaciones, transforma nuestra forma de vivir. Este episodio forma parte de la saga, La compasión, el despertar del corazón, donde estamos recorriendo un camino de transformación interior hacia una vida más consciente y más alineada con el amor. En los próximos episodios continuaremos profundizando en este proceso, integrando estas enseñanzas en la vida cotidiana. Si este mensaje resonó contigo, te invito a compartir este vídeo con alguien que pueda necesitarlo. Y si deseas seguir creciendo en este camino espiritual, suscríbete a Mente Creadora y acompáñanos en este viaje. Y recuerda, cuando eliges la misericordia, tu corazón comienza a vivir desde una dimensión mucho más elevada. Hasta el próximo episodio.